Estamos en contacto con la edil departamental por el Frente Amplio en Canelones, Susana Muñiz, a quien le damos la bienvenida y saludamos. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por haberme invitado y bueno, saludos a ustedes en la radio y a todos los oyentes. Bien, bueno, todavía quedan los ecos de esa no aprobación del fideicomiso en Canelones, que no ha sido tomada de la mejor manera, no solamente a nivel de la Junta, también de la Intendencia y de muchos vecinos, me imagino. Sí, inclusive de algunos alcaldes, ¿no? Incluyendo alcaldes que son del Partido Nacional o del Partido Colorado. El alcalde de San Ramón ha manifestado que francamente también su disconformidad, digamos, con que no haya sido aprobado el fideicomiso. Uh-huh. Y en verdad es que era un préstamo necesario, más allá del fideicomiso es la forma, era un préstamo, una solicitud de endeudamiento por hasta 3.600.000 pesos en unidades indexadas. Lo que se solicitaba, el intendente solicitaba una tasa máxima, ese préstamo con una tasa máxima de hasta el 7% y una amortización en 20 años. A pagar con parte del flujo de cobranza de los tributos departamentales. Para saber cómo es el trámite de esto, cuando un intendente considera que tiene que solicitar un endeudamiento, en realidad esto debe ser aprobado por la Junta Departamental y previo informe del Tribunal de Cuentas y la anuencia del Poder Legislativo. En este caso, como este pedido de préstamo, esta solicitud de préstamo, en realidad llevaba su pago más allá del periodo de esta administración, debía requerir una mayoría especial, y la mayoría especial se conforma con 21 votos. El Frente Amplio tiene 20 votos, y el resto son un voto desde el Partido Colorado y los otros 9 del Partido Nacional. Uh-huh. Esto fue lo que dio lugar, el Frente Amplio votó todo, la solicitud justamente de la aprobación del endeudamiento, pero no contamos con votos ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado, pese a que en realidad, primero, la Intendencia sí tiene un flujo de ingresos que le permite tener un endeudamiento como no como sucedió en las administraciones anteriores a las presentadas. Ustedes saben que en el caso de la situación previa al año 2005, el pasivo, o sea, la Intendencia estaba endeudada por lo que eran 3 presupuestos anuales. Recordarán aquella historia de que Marcos Carámbula, cuando llega, y obviamente llega al principio de un mes, lo que encuentra en una caja son 200 pesos. No tenía ni para pagarle los sueldos a los funcionarios municipales. En esa primera situación de esa intendencia que estaba fundida, embargada, es que en realidad aparece la primera idea de un fideicomiso, no aparece del Frente Amplio, sino que lo sugiere un edil colorado, y a partir de entonces se hicieron algunos fideicomisos, la Intendencia fue mejorando sus cuentas, siguen aumentando sus cuentas, en realidad no es eso, pero para poder usufructuar determinadas obras en determinados lapsos de tiempo se tienen que endeudar, porque obviamente una cosa es decir, bueno, yo tengo la situación financiera bien solventada, lo cual no quiere decir que tenga flujo de caja, son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Para qué era este fideicomiso? Bueno, el fideicomiso incluía varias obras, entre ellas el alumbrado LED en algunos lugares que todavía faltaba, la red vial en algunos lugares, ustedes saben que las situaciones de bacheo, por ejemplo, y asfaltado son permanentes, tenía que ver también con recolección de residuos y reciclaje, el mantenimiento y mejora de espacios públicos, las obras de consolidación barrial, bueno, todo eso sumaba justamente este endeudamiento de 3.600.000 pesos. Para saber en realidad justamente los pueblos que se veían más beneficiados con esta situación del endeudamiento no son justo las ciudades grandes. Si bien había alguna obra a contemplar en Las Piedras, fundamentalmente estaban ubicados en los pueblos del Santoral,
en Tala, Sauce, Migues, Montes, justamente los pueblos más chicos y del norte del departamento, ¿no? San Ramón inclusive, que el año pasado se trabajó en todo lo que era las obras que tienen que ver con el centro cultural. En el centro cultural en realidad lo que se arregló fue el techo, pero en realidad hay un proyecto mucho más ambicioso de convertir al centro cultural de San Ramón y tener otro tipo de servicios. Bueno, eso en realidad viene quedando por el camino justamente con este fideicomiso. Bien, por allí estaba, Susana, por un lado los que decían desde la oposición, ¿para qué endeudarse si desde el gobierno departamental dicen que tienen un superávit? Pero después está la otra lectura que decía por allí Sebastián Sabín, el diputado, y la mencionas tú también, y entre otras ediles, bueno, justamente como sí tiene un superávit, está en condiciones de endeudarse. Esa sería la lectura opuesta, pero que en definitiva es otra, ¿no? Bueno, yo creo que la gente además confunde, y lo hicieron también los ediles de la oposición, en confundir lo que es, tengo saneadas mis cuentas desde el punto de vista financiero con el tener flujo de caja. A ver, es como decir, yo tengo crédito, lo cual no quiere decir que tenga efectivo, ¿no? Son cosas distintas. Y cuando uno licita, por ejemplo, una obra, vamos a suponer que yo licito la construcción de un polideportivo. Lo cierto es que yo tengo que poner el dinero en tengo que, cuando llamo a la licitación, ya se tiene que poner ese dinero. Aunque a mí me lleve la obra 3 años, pero yo lo tengo que poner antes. Entonces, ese es el tema. El flujo de caja es otra cosa. Sí, es una intendencia que tiene superávit, que tiene sus cuentas saneadas desde el punto de vista financiero, no tiene grandes endeudamientos, pero no quiere decir que tenga el flujo de caja para hacer todas esas obras en el momento. No sé si me explico. Sí, claro, queda más que claro. Me imagino que es como aquel que quiere comprarse una casa, puede pagarla, pero no tiene todo el dinero para comprarla, por ejemplo. Exacto. Si lo llevamos... es el mismo ejemplo, exactamente. Claro. Es el mismo ejemplo. Y además, por ejemplo, si tú te vas a comprar una casa, tú pedís, la compras en cuotas que lo van sacando, por ejemplo, de tu sueldo, ¿no? Entonces, vos ya sabés que tenés este sueldo y sabés que van a ir sacando de tu sueldo. Bueno, acá es lo mismo, porque en realidad se iba a sacar justamente de los tributos, y obviamente se pedía la autorización para eso, para sacarlo de un porcentaje de los tributos que recibe la Intendencia, que en realidad era menos del 3% de lo que recibe, pero bueno, no lo vamos a tener. Bien, sorprendió esto, ¿no? El no acompañar, fundamentalmente porque se creía que alguno de todos los ediles iba a acompañar. Finalmente se votó en bloque y esto impidió que saliera la aprobación. Bueno, ahí está. El tema es que en realidad sorprende porque esto no es que un día llegó el intendente y dijo necesito un préstamo. En realidad se trabajó durante meses y dentro de la Junta Departamental también nosotros estuvimos negociando. No es que los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado hicieron aportes interesantes. Es más, muchos de ellos inclusive dijeron que no habían estado de acuerdo, y ahí es donde entra a jugar la Presidencia de la República y Álvaro Delgado, ¿no? Lo sale diciendo, por ejemplo, Geverdú, que él dice, bueno, a nosotros nos tiraron con artillería pesada, creo que utiliza una expresión en ese sentido. Sí. Nosotros queríamos que este préstamo saliera y sin embargo, Presidencia no lo permitió. En el caso, por ejemplo, también lo hicieron actores de blancos y actores colorados que estaban de acuerdo con votar esto, y hoy en realidad se sienten frustrados porque el gobierno central impidió esto. Si bien Álvaro Delgado lo negó, ustedes saben, inclusive el Repeto lo dice, ¿no? Claro. Susana, ¿ahora cómo queda todo esto? Porque se empezó a tratar el presupuesto, ahora, claro, sin el fideicomiso, pero ya empezó a trabajarse esto a nivel de la Junta. Bueno, a ver, el plan B con respecto a esto, que yo creo que no sé si es posible un plan B, francamente soy bastante escéptica. Primero ya hay consecuencias, porque está bien, las obras vos me dirás, bueno, las obras serían para el año que viene o para el otro, bien. Pero en realidad había una parte de este fideicomiso que era poner gente de Canelones a trabajar, ¿no? En esas obras. Al no tener las obras, esa gente
no la podés emplear. Hay que saber algunos datos que son importantes. En Canelones, en el último año, 10.000 personas perdieron el empleo y 16.000 cayeron por debajo de la línea de pobreza. Así que el fideicomiso no era solamente obras, sino que tenía también esto, ¿no? De el empleo como algo prioritario para las canarias y canarios. Así que esa consecuencia ya la estamos viendo. Esa gente que perdió el empleo, que podría estar empleada a través de esto, no lo va a estar. Eso es la primera cosa. Y obviamente que preocupa y preocupa mucho. Pero hay varias cosas, además, por las cuales se ve perjudicada Canelones. En realidad, desde que empezó este gobierno, hubo una serie de aspectos que fueron recortando los ingresos a Canelones. Lo primero, la retirada del fondo metropolitano. Ese era un fondo que se daba desde la UPP, desde el gobierno central, y que tendía en realidad a reparar una situación de injusticia que hay con Montevideo y Canelones, sobre todo, pero también con San José, que es que en realidad son tres departamentos que reciben en relación al número de habitantes mucho menos que otros departamentos de las transferencias que hace el gobierno central. El que menos recibe es Montevideo y el segundo que menos recibe es Canelones. El Fondo Metropolitano, atendiendo esa situación y que justamente son los dos departamentos con mayor cantidad de población, daba un fondo especial y con ese fondo en algo se paliaba la situación. Se retiró ese Fondo Metropolitano. Al retiro del Fondo Metropolitano, además, ustedes saben que hay un recorte de 176 millones de pesos para los municipios. Esto afecta fundamentalmente a un departamento como el nuestro, donde tenemos 30 municipios, donde todo el departamento está municipalizado y va a recibir 176 millones de pesos menos los otros 170 millones del Fondo Metropolitano. Y además ahora nos sale el fideicomiso. Entonces yo lo que creo es que hay una situación justamente de rezagar al departamento de Canelones. Hay una intencionalidad desde el gobierno central y desde sus partidos, desde los partidos de la coalición, de rezagar al departamento de Canelones. Y lo vamos a sufrir, ya lo empezamos a sufrir. Eso es la situación que deberíamos estar conversando con todas las vecinas y vecinos. De hecho, lo que yo les decía, bueno, hay varios actores políticos dentro de la coalición de gobierno, pero que son canarios, que saben de esta situación y que están indignados también. Debería indignarle, el primero que debería indignarle es al presidente de la República. El presidente de la República ha sido diputado por nuestro departamento. Sin embargo, se ve que se mudó y se olvidó de los compromisos asumidos con el departamento de Canelones. El departamento de Canelones, yo quiero decir que además, en realidad invierte, tiene una importante inversión social. Les quiero decir que entre la emergencia sanitaria que hubo en todo el 2020 y 2021, más la emergencia alimentaria producida justamente por esta gente que cayó en la pobreza y que perdió el empleo, invirtió 170 millones de pesos. Esos 170 millones de pesos tuvo que ver con el aumento de los usuarios y de platos, y de cantidad de platos, se dan 25.000 platos de comida en comedores y merenderos municipales. Además se hizo asistencia en alimentos secos y frescos a ollas populares, distribución de canastas de alimentos a sectores vulnerables. Todo eso para paliar la emergencia alimentaria. En cuanto a la emergencia sanitaria, se invirtió en infraestructura y personal para la instalación de vacunatorios, se encargó del traslado de funcionarios y de personas que si no podían acudirse a vacunar. Se controló las medidas sanitarias, ¿verdad? Todo lo que tuvo que ver con los aforos, evitar las aglomeraciones. Por lo tanto, el gobierno de Canelones invirtió mucho. Habitualmente, por ejemplo, tiene otros programas, ¿no? El programa 1000 días de igualdad, que cuesta unos 65 millones de pesos por año. Les recuerdo también que las embarazadas tienen boleto gratuito en nuestro departamento. En realidad, se tomaron otras medidas como por ejemplo el no cobro de determinados tributos durante la pandemia, ¿no? La exoneración de contribución inmobiliaria para salones de fiestas y eventos.
subsidios para jubilados, pensionistas, jefes y jefas de hogar en condiciones de vulnerabilidad, la suspensión del cobro de pisos de feria y kiosco. Podríamos dar muchos ejemplos más. Pero lo que yo quiero decir es que Canelones sigue haciendo esto con en realidad una negativa del gobierno central y un recorte de sus ingresos. Bien. Entonces, indigna. La situación nos tiene que indignar a las Canarias y a los canarios. Bien. Susana, un gusto como siempre dialogar contigo y estaremos al tanto de cómo se viene trabajando y tratando allí el presupuesto de la Intendencia. Seguramente hablaremos en más de una oportunidad. Fuerte abrazo. Con muchísimo gusto y nada, solo mandar un saludo muy grande a todas las vecinas y vecinos de San Ramón.